Vamos a empezar escuchando Iván Luciano. Para algunas compañeras que a lo mejor no lo conocen, Luciano es asesor de nuestra dirección, él es ingeniero forestal y está trabajando fundamentalmente en cuestiones que tienen que ver con la educación ambiental. Así que muchas gracias y te escuchamos. Bueno, me toca abrir este panel. Un orgullo estar acá al lado de Ani, es como un sueño, ¿no? También formar parte del equipo de Patri, estar formando parte de este equipo, y también quería agradecer a Adri Zelonikov, que me acompañó en esta presentación también, me escucha muy atenta, y agradecerles a ustedes también por estar acá, por escuchar, por estar muy activos en el debate. Bueno, como dijo Ani, voy a abordar un poco el tema de educación ambiental integral. Y bueno, uno de los primeros temas me parece es conocer la ley, ¿no? No porque seamos legalistas, sino porque nosotros tenemos muchas prácticas de educación ambiental en nuestro nivel, y quizás la lectura de la ley nos puede dar una nueva mirada sobre esas prácticas que tenemos. Más desde una mirada de inspección, que tiene que ver con una mirada más distrital. Y es una ley además que es muy corta, son 4 hojas, de las cuales 2 hojas quizás son las más contundentes, el resto son instrumentales. Entonces quizás una primera tarea que tendríamos es darle una lectura máxima en el marco de una consulta curricular y una actualización curricular, donde la educación ambiental integral va a formar parte de esta nueva actualización. Bueno, voy a comentar un poco el tema de la ley. Podemos decir que la ley versa entre 2 perspectivas. Una quizás más ecologicista, que refiere a reconocer el ambiente como algo a cuidar y a conservar, y en este sentido, en la ley se plantea, por ejemplo, el respeto y el valor de la biodiversidad, como así también el cuidado del patrimonio natural. Pero la perspectiva predominante en la ley no tiene que ver con esta mirada ecologicista, o quizás hasta más tecnocrática, sino que tiene que ver con una mirada más social del ambiente, y que lo refiere como un objeto en construcción del que somos parte, algo que se habló mucho ayer, ese de construir un ente entre nosotros. Ya no aparece el ambiente como ese ideal a perseguir o a recuperar, como un ambiente equilibrado que hay que volver a recuperar, sino como algo cambiante que se transforma y que lo construimos, ¿no? El ambiente como algo que se construye. Y en este sentido, en la ley aparece, entonces empieza a abrirse qué es el tema ambiental, y aparece el principio de equidad como principio de manera tal de impulsar la igualdad, el respeto, la inclusión, la justicia, también la igualdad de género, como constitutivos en las relaciones sociales y con la naturaleza, el patrimonio cultural y el reconocimiento de la diversidad cultural y los problemas ambientales como procesos sociohistóricos. O sea, está claro ya que el problema es hablar en realidad de qué relaciones de consumo sociales y culturales construimos que no permiten hoy la perdurabilidad de la especie humana. No es ya un problema de la degradación ambiental o cómo cuidamos el ambiente, ¿no? Algo que viene un poco más de los 90 quizás. Pensamos la educación ambiental integral desde las interacciones para construir un saber ambiental común. No tenemos, como decía, una mirada tecnocrática ecologicista del ambiente, sino social y ciudadana. Que el ambiente se construye, que no viene dado, ni tenemos un modelo de ambiente a recuperar. Y también que el ambiente es complejo, ¿no? ¿Por qué es complejo? O sea, una palabra que usamos para muchas cosas, ¿no? Pero es complejo primero porque toma escalas temporales que traspasan muchas generaciones, ya no nuestra generación ni la que sigue, muchas generaciones. Además tiene escalas espaciales que van desde lo local hasta lo global, o sea, es un tema que afecta globalmente a la especie humana, y además porque es multiactoral, obviamente. Y bueno, desde esta última perspectiva que decimos, la perspectiva ciudadana, la ley también dice que la primera aproximación de la educación ambiental es justamente desde la ciudadanía. Entonces, ¿cómo construimos educación ambiental integral y desde dónde? Y aquí pensamos que la participación activa es quizá lo que nos va a permitir la vida actual y futura de la humanidad. O en palabras de Gurevich, poner en el centro la vida y la continuidad de la vida, el presente y el porvenir. Y en esto la ley es sabia, o pudimos construir una ley, un saber ambiental, que es muy interesante porque justamente da cuenta de un saber social capaz de abordar el tema ya de manera masiva en todo el sistema educativo
para transformarnos como sociedad. Y en esto, bueno, el transformarnos como sociedad tiene que ver porque ya la degradación ambiental es una degradación de la vida social. O sea, la crisis ambiental tiene que ver con una crisis civilizatoria. Y entonces aquí toma fuerza la cuestión de la ciudadanía para el abordaje de la educación ambiental integral. Porque nos referimos a cómo nos construimos como sociedad. En términos de Gurevich, ella dice una sociedad sustentable, construcción hacia un nuevo horizonte cultural, de una perspectiva vital compartida. O sea, se trata de la vida nuestra y de todos los seres vivos del planeta. O también, como dice Chiqui González, una sociedad ecológica. Y Chiqui agrega en esto del nuevo horizonte cultural, diciendo que el horizonte cultural es una metáfora de un entre nosotros, la cultura es un entre, la cultura del afecto, las sustituciones, las metáforas y las construcciones de sentido. Entonces, si hablamos de construcción de ciudadanía, hablamos de participación. Y no de participación en cómo sí participáramos, en cómo sí los niños o las niñas nos tengamos en cuenta. Hablar de ciudadanía es dar justamente voz y voto real a nuestras infancias en el tratamiento de un problema. Algo que venimos hablando en todo el encuentro, escuchar, y que esa escucha tenga consecuencias, o sea, no solamente la escucha. Entonces, pensar la educación ambiental integral desde la ciudadanía es pensar en un nosotros colectivo infantil y es también inevitablemente pensar en la acción. O sea, ciudadanía va de la mano de la acción, porque la construcción de ciudadanía no es más ni menos que resolver problemas, aunque sea en un pequeño espacio de situaciones de desigualdad e injusticias. Entonces, ¿qué podemos tener desde la educación? Aquí creo que es necesario pensar dos tipos de acciones. Una que es la dimensión de la gestión institucional, ¿no? La gestión macro, que es quizá la que tenemos más metida en la cabeza, digo, desde las inspecciones, que tiene que ver con la acción territorial. Y la otra es la dimensión de la enseñanza, o sea, la que está, lo que pasa en el aula, cómo se liga la enseñanza concreta de nuestras niñas y niños. Si bien las planteo como dos cuestiones separadas, sabemos que están entretejidas, que están ligadas, que tienen una relación dialógica también. Pero bueno, la acción territorial ligada a la gestión institucional, pensando las instituciones como una presencia del Estado que esté inserta en un barrio, en un paraje, una comunidad, un distrito, una región. Y aquí, justamente con la importancia del lugar de la inspección, con los proyectos tanto institucionales como distritales y regionales. Y en la enseñanza, obviamente, ligado a la acción educativa en las salas, ¿no? En los patios de juego. Estas acciones tienen que estar dirigidas a garantizar un derecho. Y ahí la ley es bien clara. Dice, el derecho a vivir en un ambiente sano, digno y diverso. Y ahí es quizás donde esta cuestión de la ciudadanía se pie, ¿no? Ahora bien, ¿qué es un ambiente sano, digno y diverso? Es algo justamente que está en construcción, no está definido en la ley. Pero creo que es una pregunta que es interesante para llevarla todo el tiempo en las construcciones que hagamos. Desde la dirección creemos que una de las formas de abordaje de la educación ambiental integral para hacer pie, porque justamente, como decimos, es un tema complejo, amplio, y al final podría parecer que todo es educación ambiental, ¿no? Pero sí creemos que una de las formas de abordaje, o de hacer pie, o de acotar, o de reportar, es abordar el paisaje y la ciudadanía, y el paisaje y la naturaleza. ¿Por qué? Porque el paisaje, por definición, es cultura, o sea, necesita de una mirada. En nuestro caso necesita de una mirada infantil, porque el paisaje es interrelaciones entre el medio biofísico y un ser humano, o sea, nuestras infancias, que son las que lo definen. Y además porque el paisaje es multidimensional. Porque en la construcción del paisaje, o sea, el paisaje se construye, no viene dado, se conjugan las relaciones con la naturaleza, las relaciones productivas, pero también las desigualdades territoriales, las miradas estéticas, históricas y simbólicas de un territorio. Chiqui González dice que la ciudadanía es un paisaje, una ecología social, donde naturaleza y cultura van de la mano. Ya no existe en el planeta una naturaleza prístina. Por eso el concepto a veces de natural y artificial es una falsa dicotomía. Hablamos de niveles de antropización de la naturaleza. Desde lugares con menor intervención humana, como puede ser una reserva natural, un parque nacional, a paisajes completamente antropizados, como puede ser la ciudad. Son paisajes culturales. Entonces, ¿cómo no hablar de paisajes si hablamos de educación ambiental integral? ¿Podríamos pensar que paisajes degradados producen y reproducen la vulneración de derechos de nuestras infancias?
¿Qué produce en términos de civilización territorios marginados o transformados en base a un modelo productivo que excluye, como puede ser la sofisticación o la agricultura industrial? Y es aquí por eso quizá la importancia del paisaje y de las preguntas que nos genera. Entonces, bueno, volviendo, una de las formas de abordaje que dijimos de la educación ambiental integral, en la educación inicial, sea quizá desde la naturaleza y el paisaje. ¿Cómo hacemos que nuestras infancias vivan en el jardín otra naturaleza, otro paisaje diferencial del cotidiano? ¿Cómo aportamos a la transformación del barrio y del distrito? Un abordaje que nos permita relacionarnos con esa naturaleza de manera tal de poder cultivar y problematizar las relaciones con otros seres vivos. Bueno, en la provincia de Buenos Aires encontramos dos grandes situaciones, o puedo caracterizar dos grandes situaciones. Por un lado, grandes territorios caracterizados por paisajes cotidianos del despojo, ¿no? De la escasez, de la degradación, con montañas de basuras, arroyos y lagunas contaminadas, cavas abandonadas, presencia de una naturaleza espontánea pero no culturizada con un sentido, ausencia de plazas y parques. Fíjense que en la región metropolitana de Buenos Aires tenemos tan solo entre 1 y 3 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Espacio verde que además lejos está de ser un espacio verde de calidad, cuando mundialmente el mínimo es de 12 a 20 metros cuadrados por habitante. Fíjense si no hay derechos vulnerados respecto a los espacios verdes en las regiones urbanas de nuestra provincia. Nos podríamos preguntar cuántos metros cuadrados de espacio verde necesitan nuestras niñas y niños. Y ante esta realidad, creemos que es necesario contrarrestar con la posibilidad de vivir y experimentar otro paisaje dentro del jardín y del barrio. El paisaje de la abundancia, o como decía ayer Patrick, de la desmesura, ¿no? La posibilidad de tener a disposición naturaleza pública, en su más amplia concepción, flores y pájaros, árboles y sombra, otoño y primavera, arbustos, árboles, arbustos, herbáceas, insectos. Esto que digo no es nuevo en el nivel, ¿no? Ya hay muchas autoras que han escrito sobre el tema, pero allí donde no hay árboles y plazas, creo que es necesario repetirlo. El jardín brinda la posibilidad. O sea, el jardín tiene que ofrecer árboles y plazas. Las plantas son fuente inagotable de descubrimiento, de poner el cuerpo para los sentidos. Pensar los patios de juegos como espacios verdes públicos, parques que permitan el juego en sus múltiples formas, pero también como lugar donde todas y cada una de las propuestas pedagógicas que suceden dentro del aula sucedan también afuera. Y para ello tenemos que construir lugar. Y cuando hablamos de lugar, decimos una semántica del espacio que nos permita desarrollar actividades sociales y pedagógicas. En las dos dimensiones, la institucional, relación con la comunidad, el distrito, las familias, y en la de la enseñanza. No es suficiente tender una manta y libros para que exista un lugar de literatura o de lectura. Hay que crear vegetación abundante, que contenga, que cree un adentro y un afuera, que nos proponga otra sonoridad con el movimiento de las hojas, que tenga un umbral de entrada, que tenga el sonido de los insectos, que tenga silencio, con un espacio sombreado, que tenga mayor humedad relativa y penumbra, para allí sí ahora tener un lugar para leer un cuento, o para crearlo, o para comentarlo. Lo mismo si pensáramos en un lugar para construir con las familias, o de integración barrial, o de proyectos distritales o institucionales. Entonces, hablamos que ante la escasez y el despojo es necesario contrarrestarlo con la desmesura. En este caso, en términos de vegetación, una vegetación que no es igual a la vegetación privada. La vegetación de los jardines es una vegetación pública. O sea, la primera vegetación pública, o de las primeras vegetación pública que tiene nuestras infancias en la palma de la mano. Necesitamos plantas en nuestros jardines, muchas, que le permitan a nuestras infancias experimentar otro paisaje, a las familias y el barrio o el paraje referenciar un lugar público de calidad creado colectivamente. Pero no solamente tenemos paisajes del despojo en nuestra provincia, también tenemos paisajes extraordinarios, excepcionales. Tenemos sierra, tenemos mares, tenemos playas, tenemos llanura, tenemos islas, y allí creemos que es necesario profundizar en el conocimiento de esos paisajes. Donde tenemos esa naturaleza en la palma de la mano, tenemos un laboratorio infinito de experiencias, no solo para los días soleados de 20 grados de temperatura, sino planificando y pensando en salidas que sean constantes y permanentes para aprender. Esto se hace, pero creemos quizá que es necesario hacerlo más aún. Y que esas niñas y niños puedan compartir sus conocimientos,
que podamos enriquecerlos y también disfrutarlos. Allí donde tenemos mar o sierra, nuestras niñas y niños tienen derecho primero a disfrutarlo. No es lo mismo que conozcan el mar o la sierra a los 3, 4, 5 años que lo conozcan a los 10, 12 años. Quizás lo tenemos a 10 kilómetros y esos niños tardan mucho en acceder a esos paisajes. Entonces, primero a disfrutarlo y luego conocerlo en el más profundo sentido de la palabra. Una playa que parece solo mar y arena constituye un ecosistema para estudiar. Un jardín de islas vive en un ecosistema cosmopolita único, donde conviven especies nativas, espontáneas del mundo y cultivadas de todos los países. Hay un conocimiento común que portan las familias que es necesario compartir y construir un glosario comunitario. Pero también, no por eso hay que dejar de lado nuestra posición enseñante, porque hay un conocimiento que hay que poner a disposición también, de manera tal de ampliar y enriquecer ese repertorio. Entonces, la naturaleza no es minimalista. No podemos pensar en un trabajo con la naturaleza donde sea un pequeño espacio con algunas plantas lo que nos interpele. Si trabajamos con macetas porque no tenemos espacio, deben ser muchas, donde podamos tener diversidad de materiales en las macetas, de tamaños, de especies colgantes, apoyantes, epífitas, suculentas, tropicales, de pleno sol y de sombra, de floraciones diversas, de gajos y de semillas, de aromas múltiples. Acá trabajamos uno de los ejes de la dirección, que se llama Jardín de las Abuelas y Macetarios Populares. Rescatar el saber ambiental de cultivo intergeneracional. Muchas de ustedes viajaron a través de la llanura pampeana. No pudieron ver una llanura sin árboles. Esos árboles fueron plantados en 150 años. No había un árbol en toda la provincia de Buenos Aires. Fueron plantados uno por nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, bisabuelos. Ese saber ambiental hay que rescatarlo y ponerlo en valor. La cultura del gajo, del cultivo compartido, los jardines populares de los frentes de las casas, las vecindades, los vecinos y vecinas que se compartían plantas. De allí, surge otra línea que trabajamos, que es el árbol y el bosque. ¿Cómo cultivamos un árbol? ¿Cómo construimos un bosque? ¿Cómo cuidamos otro ser vivo? El árbol, el cuidado del árbol tiene tiempos de infancia. ¿Qué enlaces puede tener con la literatura y la música? En este sentido también la línea de Huerta, Jardín y Mariposarios busca ampliar la mirada sobre un espacio educativo que no solo contenga enseñanzas relacionadas a la alimentación y el cultivo, sino que se abra más experiencias, donde la huerta pueda ser circular, espiral, que combine flores, mariposas y aromas para crear un jardín en expansión. Bueno, ya voy terminando, me queda poquito, pero nuestras salas rebosan de materiales. Hay un saber construido en nuestras salas donde hay un montón de materiales. Quizás sea necesario empezar a pensar los espacios exteriores, como pensamos un poco la sala. La naturaleza es un material más para trabajar. Tenemos que reconectar con nuestra sabiduría de la naturaleza, que conocimos en nuestras infancias. Ir ese césped cortado que no se juntaba y se amontonaba para que mientras hacíamos algo nos acompañara el aroma del césped cortado. ¿Qué queremos que acontezca en nuestros jardines? Que haya colibríes. La línea de trabajo, colibríes, colores y flores, que haya bosque, que haya naturaleza. Que las niñas y niños de todos los jardines tengan ese contacto con la naturaleza para cultivar la belleza y la ternura. La dirección quiere que nos encontremos en todos los jardines de la belleza por el observar y ser parte. Ternura por aprender y cuidar. Que el espacio público sea un modo de estar en un jardín de infantes y en toda la comunidad. El cordón de la vereda, la cuadra. Por último, la educación ambiental integral no tiene que ver con un abordaje puntual de contenidos, por eso la palabra integral, sino que traspasa toda la currícula. Es una manera de habitar las instituciones. Son proyectos colectivos de enseñanzas diarias. Tiene que ver quizá con poner a disposición naturaleza, vivirla, estudiarla y sentirla, ejercer el derecho a un ambiente sano, digno y diverso. La naturaleza conmueve, aporta una mirada sensible para el aprendizaje, para la enseñanza, para reconocer, para aprender a convivir con otros seres vivos. La experiencia de las niñas y los niños abrir acontecimientos que dejen marcas, aromas, a más humanidad para nuestras infancias. Para terminar, Chiqui González dice que trabajamos por la oportunidad de una vida digna para la especie humana, donde la memoria también es ecología social y ambiente. Por ello quiero cerrar con el proyecto El Árbol de las Abuelas, itinerarios en infancias y memoria, que les invitamos a quienes no tengan semillas a pasar por el puerto de las semillas, donde a través del cultivo de un árbol común colectivo en toda la provincia, la Casa Carnaval, el Árbol de la Memoria, queremos dar lugar a esos diálogos que pongan en juego saberes colectivos,
que pongan a disposición conocimiento, que abran el encuentro, que construyan en nosotros, que altere las situaciones cotidianas de injusticia y desigualdades. Las y los invitamos a cultivar memoria, saberes y naturaleza, con un árbol que ofrece otro tiempo, un tiempo de pausa, a dejar marcas en sus anillos de crecimiento y en nuestras infancias, a construir identidad, a guardar memoria y a pensarnos. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora a nuestra subdirectora de gestión institucional, que tiene dos tareas. Por un lado, todo lo que es la gestión institucional, pero además ella es especialista en el campo de la ESI, así que la vamos a escuchar. Muchísimas gracias, señora. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ani. Gracias, Patri. Gracias a todo el equipo. Realmente es un placer estar acá y compartir un material que no es mío propio, que es un material que es el producto de un trabajo colectivo, un trabajo entre varios. Marcela Bilinkis, ustedes la conocen, es una de nuestras asesoras, que es una gran especialista en ESI, aunque no quiere que la llamemos así, pero tiene un caudal construido respecto a esta materia y con ella trabajamos juntas. Y este material que hoy voy a presentar es producto del trabajo con ella y producto del trabajo también con muchos y muchas de mis compañeras y compañeros, Adri Sekulnikov, y con todo nuestro equipo de la dirección. También cada uno de ellos y de ellas hace su aporte. Así que bueno, desde ese lugar es que voy a compartir estas palabras. Estamos en una mesa, esta mesa se llama, este panel se llama Miradas y Perspectivas para pensar la enseñanza. Y entre estas miradas y perspectivas para pensar la enseñanza tenemos a la educación sexual integral. Y en principio nos interesa destacar que la perspectiva desde donde planteamos el trabajo en relación a la educación sexual integral está enmarcada en las tradiciones de nivel inicial, que sostienen la integralidad de la enseñanza, una perspectiva que está en consonancia con nuestro nivel educativo, el nivel en el cual nos desempeñamos. Nuestro posicionamiento está ligado a sostener la ESI, insisto, desde una perspectiva integral y de acá le sumo también transversal, en pos de garantizar su abordaje de manera continua, sistemática e interdisciplinaria, evitando de esta manera reduccionismos que podrían empobrecer el enfoque y que se diluyan los contenidos. Esto es una introducción a lo que voy a seguir trabajando. Y algo más quiero decir. En este sentido, en esta introducción digo, en este sentido, la educación sexual integral no es una receta, no es un taller, no es un recurso literario, no es un proyecto, no son acciones o actividades aisladas. Y vuelvo sobre el título de la presentación. Es una perspectiva de donde se piensa la enseñanza y se abordan sus contenidos de la educación sexual integral, ¿no? Al mismo tiempo, no establece qué deben sentir y pensar las niñas y los niños, sino que se trata de construir una trama en la que ellas y ellos puedan pensarse. Es decir, la posibilidad de que problematicen los sentidos acerca del mundo y sus lugares en el mundo. Este recorrido, como decía hace un rato, que es el resultado de nuestro equipo de la Dirección Provincial de Educación Inicial y condensa también algunos documentos internos, aquí la propuesta es presentar tres momentos. Un primer momento, una perspectiva para abordar la ESI en el nivel inicial. Un segundo momento, hacer foco en la transversalidad e integralidad. Y un tercer momento, a través de unos spots, unos materiales que hemos producido desde la dirección, que son escenas para pensar la ESI, no como receta ni para modelizar intervenciones, sino como situaciones que problematizan la cotidianeidad. Son situaciones de enseñanza y nos ofrecen herramientas para pensar la ESI. Este es el recorrido que yo les propongo
trabajar. Bien. Voy entonces, después de estas líneas, al primer momento. El primer momento, como decía, tiene que ver con las puertas de entrada de la ESI. Las puertas de entrada son un dispositivo elaborado por el Programa Nacional de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación, y este dispositivo nos permite visibilizar las diversas maneras en las que entra, en las que ingresa la ESI a las salas, a las instituciones del nivel y en las relaciones entre quienes la habitan o las habitan a nuestras instituciones y también las transitan. Como primera puerta de entrada, este cuadro seguramente ustedes lo habrán visto muchas veces, como primera puerta de entrada de la ESI podemos decir que la misma ingresa a través nuestro. Por eso necesitamos preguntarnos qué nos pasa a nosotros, a nosotras, con respecto a la ESI. ¿Qué creencias, saberes, temores, tabúes sobre la sexualidad tenemos? ¿Qué pensamos de los niños al respecto? ¿Qué condicionamientos sociales, culturales e históricos nos atraviesan? Primer puerta de entrada. Segunda puerta de entrada, que tiene que ver con la enseñanza. Pero esta puerta de entrada tiene a su vez tres espacios. Uno es el desarrollo curricular, el otro tiene que ver con la organización de la vida institucional cotidiana y el siguiente con los episodios que irrumpen en la vida escolar. Con respecto al desarrollo curricular, refiere a la manera en que se trabaja curricularmente los contenidos de la ESI, el diálogo y la articulación entre áreas. Con respecto a la organización de la vida institucional cotidiana, se concreta a través de las regulaciones, las rutinas cotidianas institucionalizadas, en las experiencias de enseñanza y aprendizaje, a través de sanciones, a través de la distribución de los espacios y las formas de agrupamiento. En el cómo se habita la escuela, en los listados, por ejemplo, cómo se organiza el patio, las filas, los trenes, los actos. Y respecto a los episodios que irrumpen en la vida escolar, escapan a la planificación y son oportunidades para la enseñanza y también para el aprendizaje de la ESI. Respecto a la última puerta de entrada, tiene que ver con la relación entre los jardines y las familias a propósito de la educación sexual integral. Desde las legislaciones, ustedes saben que la Ley Provincial de Educación Sexual Integral plantea que ya no hace falta o plantea que no es necesario pedir autorizaciones a las familias para abordar la educación sexual integral, que por su parte, todas sabemos, que está presente aún sin proponérnoslo. Pero es importante, en el tema del trabajo con las familias, poder abrir el diálogo, compartir inquietudes entre quienes integran la comunidad escolar. Si bien, insisto, no hace falta pedir autorizaciones para abordar la educación sexual integral, es importante abrir el diálogo con las familias, informar sobre nuestras propuestas, dar a conocer el marco legal, explicar los fundamentos, intentar trabajar colaborativamente con las familias en la medida de lo posible, siempre teniendo en cuenta que las familias son interlocutores legítimos, pero no son los sujetos destinatarios de nuestras enseñanzas. Es una oportunidad siempre muy valiosa el trabajo con las familias para poder comunicar qué entendemos por educación sexual integral, en contraposición a cantidades de versiones tergiversadas y erróneas que han circulado alrededor de la educación sexual integral y que seguramente siguen circulando. Siendo, insistimos, el jardín el mejor interlocutor y transmisor de lo que la educación sexual integral significa. Rápidamente voy a nombrar cuáles son los contenidos, los ejes que plantea la resolución 340 de la educación respecto a la educación sexual integral, que tiene que ver con cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos. Ahora bien, dicho esto, y retomando la idea principal de esta mesa, perspectivas y miradas en torno a la enseñanza de la educación sexual integral, en un solo momento, como lo anticipé, voy a hacer foco en la transversalidad y la integralidad, algo que decimos todo el tiempo. Vamos a intentar acercar algunos conceptos respecto a la integralidad y transversalidad. En el video de
canto rodado que con Marcela Guiniquis hemos presentado, referimos a la integralidad como la forma de concebir la sexualidad como parte constitutiva de todo sujeto y no como un aspecto aislado de la vida. A su vez, podemos comprender la transversalidad como una manera de pensar la enseñanza a partir de la cual la ESI es abordada de manera permanente y atendiendo a las diferentes aristas de la sexualidad que se ponen en juego en todo proceso educativo, así como en la vida misma. La transversalidad entonces nos pone en el compromiso de pensar las distintas dimensiones de la vida escolar en clave de educación sexual integral. Por otro lado, la transversalidad interpela también al modo específico de pensar la enseñanza. La idea de dar continuidad a los contenidos de ESI de manera sostenida a través del tiempo y en diálogo con las diferentes áreas del currículum, de evitar propuestas aisladas que solo aparezca de la mano de una jornada, una actividad, un juego o una conversación en la sala. En este sentido, abre el desafío de pensar qué posibilidades tienen las diferentes áreas del currículum para entramarse con los contenidos de educación sexual y en paralelo de resignificar propuestas y de incluir algunas aristas o tematizaciones desde contenidos donde se habían tenido en cuenta, que no se habían tenido en cuenta, perdón. A ver, este es un punto ineludible respecto a sostener la idea de la transversalidad, porque la transversalidad sería una coordenada para pensar la organización institucional, desde la idea de que en todos los intersticios del jardín, en todos los espacios, se produce una experiencia que estamos en condiciones de interpelar a partir de la educación sexual integral. En todas las áreas, en las imágenes que se usan, en los recursos que se seleccionan, en los objetos, en las canciones, en las consignas, en los intercambios, en los actos, en las formas de nombrarnos, en las formas de nombrar a los niños y a las niñas, en las formas de poner nombre a una sala, en el lenguaje, en las formas de agrupamiento que se proponen. Ahí estamos pensando y trabajando la transversalidad. También en la producción de documentos de actas, en diagnósticos y evaluaciones, en las comunicaciones, en las carteleras. Entonces, en principio, el abordaje de la educación sexual integral como transversal aparece como la posibilidad de mirar y pensar en general el jardín. Entendemos que no se puede divorciar la tematización de los contenidos de la ESI de las problemáticas que atraviesa la vida cotidiana y también pensamos que es desde estas definiciones que les proponemos repensar el vínculo entre la ESI y la enseñanza propia del nivel. Es desde, en relación a repensar el vínculo entre la ESI y la enseñanza propia del nivel, quiero marcar 3 lugares. En primer lugar, algunas preguntas para atender. ¿Trabajamos la ESI cuando hay un emergente? ¿Seleccionamos los contenidos respondiendo a los intereses del grupo? Sin duda, cuando actuamos en una situación o un conflicto o una duda que tiene lugar en la sala y respondemos con una intervención o planificación desde los contenidos de la ESI, con los que se vincula, estamos aprovechando una oportunidad para implementar y para trabajar la ESI, sin duda. Pero esta es una posición docente que está atenta, pero no, esta es una posición docente que está atenta a las experiencias infantiles respecto a la sexualidad en la cotidianeidad de las salas, en relación con lo que día a día le sucede a las niñas y a los niños. Esto es importante para el desarrollo de la ESI. Ahora bien, si solamente la intervención es en estas situaciones espontáneas, en estas situaciones de conflicto, esto no sería del todo suficiente, porque no puede quedar librado el trabajo de la ESI a la demanda del grupo o a la situación espontánea o a la situación de conflicto. Es nuestra responsabilidad como docentes, nuestra responsabilidad desde el lugar en donde estemos trabajando,
y lo que nos compromete a seleccionar contenidos que juzgamos valiosos para enseñar y diseñar propuestas de abordaje. O sea, no son solo situaciones espontáneas, sino que también la responsabilidad de seleccionar contenidos para el abordaje de una manera sistemática. En un segundo lugar, la articulación entre la ESI y las áreas curriculares, que también he nombrado bastante en mis palabras anteriores. Aunque cada vez menos, la ESI aparece en muchas ocasiones como propuesta segmentada y diferenciada de otras áreas de enseñanza. En ocasiones la ESI está presente de manera explícita en el marco de jornadas estipuladas por el calendario escolar, a través de charlas, a través de proyectos o actividades específicas que no solo no parecieran entramarse con la cotidianeidad de las salas, sino que tampoco parecieran dialogar con la especificidad del nivel inicial. Además, entonces, de lo que planteamos acerca de la responsabilidad de trabajar la ESI en el nivel inicial y que se establece la ESI, dado que se establece la ESI como una política educativa, esto es especialmente un problema, porque si solamente se trabaja en charlas, en jornadas y en actividades específicas, queda de esta manera absolutamente fragmentada. No se ve ahí la transversalidad ni tampoco la integralidad en el trabajo cotidiano de la institución educativa. En un tercer lugar, en relación con el tipo de propuestas que diagramamos, la transversalidad trae la necesidad de pensar la educación sexual integral desde las tradiciones de enseñanza más significativas y propias del nivel. En este sentido, tal vez la pregunta es, ¿cómo podríamos planificar la ESI? Y la ESI puede ser parte de un proyecto o una unidad didáctica en los que convergen distintas áreas y donde haya variedad en el tipo de propuestas. Allí las áreas curriculares colaboran, sin lugar a duda, en figurar posibles caminos para abordar la ESI, al tiempo en que la ESI enriquece el trabajo de las áreas, aportando problematizaciones, discusiones, perspectivas, preguntas. En definitiva, la relación entre la perspectiva transversal e integral de la ESI y la educación inicial, que por su parte refrenda y afirma también la cuestión de la integralidad en sus tradiciones de enseñanza, es un camino potente para efectivizar su implementación acorde al nivel educativo en el que nos desempeñamos. Cabe destacar que con Marcela insistimos en pensar que esta es una presentación que tiene que ver con la ESI en el marco del nivel inicial. No estamos pensando en el marco de otros niveles, sencillamente en el marco del nivel inicial, sencilla y complejamente. Finalmente, yo hablaba de 3 momentos. Un tercer momento lo voy a trabajar a través de unos spots. Son unos spots que traemos de algunas escenas que nos permiten pensar por dónde pasaría lo central en torno a la educación sexual en los jardines. Este es un material de trabajo y en este sentido nos parece que es un aporte para revisar las distintas aristas que tienen nuestras intervenciones. Aunque, claramente, como venía diciendo, la ESI no es solo la intervención en una situación espontánea, no es solo una charla, no es solo una jornada. Por eso estos materiales, que son escenas, no son planteados para modelizar intervenciones, no están planteados para utilizarlos como recetas, sino que están planteados para reflexionar al respecto y para poder sumar otros elementos que nos permitan seguir construyendo herramientas alrededor de la transversalidad y la integralidad de la educación sexual integral en el nivel inicial. Bien, y al mismo tiempo la intención es tratar de ver y de trabajar qué y cómo enseñamos. Bien, el otro día estaba con el grupo en la sala, 2 nenas estaban jugando ahí a cocinar, revolvían la olla, ponían cosas de un lado a otro, olían. Un nene se acerca a la sala y se suma al juego. Se sienta a la mesa y les pide a las nenas que le hagan la cena. Una de las nenas entonces contenta le acerca la
sopa y le pregunta si estaba rica. El nene, furioso, le respondió que estaba muy fría, que no podía ser, que todo el día trabajando para esto, y remató: mejor cebame un mate. ¿Y vos qué hiciste? Aproveché y me acerqué también jugando. Golpeé la puerta con vecinas, me abrieron, les conté todo lo que había en el día, la ropa de los chicos, la cama, el baño, cocinar. Estoy cansadísima de tanto trabajar en casa. ¿Ustedes también? ¿Quieren salir a dar una vuelta para distraernos? ¡Vamos! La ESI en el jardín es juego y también desnaturalizar las desigualdades. Para la Dirección Provincial de Educación Inicial es el compromiso con un derecho que nos hace más libres a todas y más libres a todas y todos. Bien, unas palabras entre medio de un spot y el otro. En este es donde me voy a extender un poquito más. Como habrán visto, esta es una situación de juego. Son escenas reales, ¿sí? Con algunos cambios y son escenas que en algún momento con Marcela hemos utilizado para trabajar con docentes. Parto de esta premisa para contar un poquito de este comentario para comentar lo que sigue. Decía, es una situación de juego, contiene las mejores tradiciones de nuestro nivel, el juego está presente. O sea que recuperamos en esa escena, como decía, las mejores tradiciones del nivel. Al mismo tiempo, lo que allí sucede son cuestiones que hablan de los estereotipos de género, de las prescripciones que respecto a los estereotipos de género cotidianamente nos encontramos en la sociedad, en los jardines, entre nosotras, entre nosotros. Y la idea es que en esta escena, con la intervención, se pueda ayudar a interrogar y a repensar y a revisar esos estereotipos de género. Ahora bien, la idea es que se pueda interrogar, pero interpelando a los niños en la capacidad y en la posibilidad que tienen de dar significado al mundo, de polemizar, de cuestionar, de problematizar. En este caso, visibilizando las situaciones de desigualdad, porque la docente interviene haciendo un comentario respecto a estoy cansadísima de tanto trabajar en casa, ¿no? Por supuesto que es una breve intervención, sabemos que esto no es suficiente, sencillamente lo que proponemos es una mirada para desnaturalizar algunos de los gestos, de los juegos, de las acciones, de eso que sucede, de esa forma de comunicarse, que da cuenta de ciertos estereotipos que finalmente son situaciones de desigualdad. ¿Cómo pensar esta situación en términos de enseñanza desde los contenidos de educación sexual, sin prescribir un modo deseable de comportarse y al mismo tiempo sin omitir las naturalizaciones y las desigualdades que la situación lúdica estaba poniendo en juego? Esta es una pregunta que nos parece importante poder sostenerla en el cotidiano. Hasta nos parece importante sostenerla para estudiarla, para observarla, para trabajarla, para repensarla, para revisar nuestras propias prácticas, para revisar las prácticas de supervisión y de trabajo con los equipos directivos y docentes. Como les decía, esta es una escena trabajada, muy trabajada con Marcela, y cuando jugábamos con la escena y cuando buscábamos intervenciones posibles, surgía en muchas situaciones la necesidad de reparar la situación como si así se pudiera dirimir el conflicto, ¿no? Como si las niñas hubiesen sido heridas. Aparecía la posibilidad de intervenir desde afuera del juego, negando el juego y diciendo tratala bien, por ejemplo. Seguramente a ustedes se les cruzarían muchas intervenciones, o intentando hacer una suerte de justicia en la situación. Y ya dentro del juego, como aparece en el video, desde el rol de una vecina, por ejemplo, acercándose a probar la sopa y no, como en el video, diciendo lo contrario, diciendo otra cosa, ¿no? Se acerca a probar la sopa y plantea, no está fría, está caliente. Estas también fueron intervenciones que aparecieron para reparar la situación, pero ¿cuánto de esa intervención nos permite problematizar o nos permite poner en evidencia
las cuestiones de género, las desigualdades de género, las perspectivas de donde se miran las cuestiones de género. Y bueno, en esta situación finalmente no había una problematización, ¿no?, en esta intervención que les planteo. Tal vez otra pregunta posible es ¿de qué maneras podemos promover un deslizamiento de sentido desde el juego? Y aquí sí aparece esta propuesta, este spot y la intervención de la maestra. Como jugadoras expertas que buscamos enseñar, articular eso que se manifiesta en los juegos y en las interacciones que tienen las niñas y los niños con los contenidos de enseñanza, en este caso sobre la educación sexual y sobre las cuestiones de género, visibilizando las desigualdades y ayudando a pensarlas, sea dentro del juego, sin coartar, sino enriqueciéndolas, ocupando, como dice el spot, el rol de una vecina que toca la puerta porque estuvo todo el día trabajando y se subraya el tema de haber estado trabajando, pero como les decía, no alcanza. Hay una posibilidad más también, pero que tampoco alcanza, solamente la planteamos para seguir discutiéndola, para tener herramientas y para seguir buscando otras. Y a la vez decía, sumar luego desde afuera del juego una evaluación, si es que es pertinente, y recuperando esta escena de juego con la sala, tratando de reponer qué pasó, qué hicieron, qué le pasaba a la vecina, y qué decía, y cómo resolvieron el tema de la sopa, qué piensan, es justo, es equitativo. Digo, algunas preguntas que nos permitan seguir pensando, no todas juntas, pero digo, insisto en esto, no es una receta, no es para modelizar, es sencillamente para poder mirar el juego y para poder pensar cómo a través del juego una mínima intervención puede generar un pequeño movimiento, un mínimo desplazamiento, que no necesite de una respuesta por parte de los niños y las niñas, sino que pueda poner en escena algunas cuestiones para poder visibilizar, para ser visibles. Y vamos a la segunda, y ahora voy a ser más rápido, les prometo que termino pronto. En el momento del desayuno vino Fausto a decirme que Matías estaba llorando. Yo me voy acercando a su mesa, estoy yendo, y en el camino Fausto empieza a explicarme que Matías está llorando porque le contó que su mamá tiene novia, que viven en su casa los tres juntos y que por eso tiene dos mamás. Y ahí fue cuando Fausto le dijo que no se pueden tener dos mamás. Y Matías se enojó y se puso a llorar. ¿Y vos qué hiciste? Se me pasaron por la cabeza 1000 cosas para trabajar en la sala y enriquecer la mirada que tienen los chicos y las chicas sobre las familias. Pero en el momento me acerqué a los dos y traté de despejar la situación, primero pidiéndole a Matías que me contara si él quería él mismo por qué estaba llorando. A Fausto le pregunté por qué pensaba que alguien no podía tener dos mamás. Después le aclaré a ambos que las familias son todas diferentes entre sí y les dije, no solo siempre hubo familias como las de Matías con dos mamás que viven juntas, sino que además desde hace algunos años en nuestro país pueden casarse. La ESI en el jardín es dar cuenta de la diversidad y también legitimarla. Para la Dirección Provincial de Educación Inicial es el compromiso con un derecho que nos hace más libres a todas y a todos. Muy breve. Este spot plantea dos cuestiones. En principio nos puede servir para ver cómo se sitúan las niñas y los niños en una situación problemática, dado que ambos están al mismo tiempo en una situación de aprendizaje. Y luego, la escena refiere al tratamiento de la diversidad en los jardines de infantes y en este sentido nos permite problematizar la naturalización que ocurre muchas veces de manera solapada. Por ejemplo, la naturalización respecto a la mirada sobre las familias, ¿no? Digo, de mirada solapada, ¿por qué? Porque en ocasiones, y esto, insisto, también lo traemos del trabajo hecho con Marcela, cuando se observa una intervención o cuando se trabaja una intervención, en ocasiones se plantea, hay familias con dos papás y hay otras familias diferentes. En esta situación, la intervención intenta
situar la diversidad como parte inherente a la vida en común. Voy a hacer más clara lo que quiero plantear. A veces cuando los nenes vienen y plantean algo respecto a las familias, me voy a situar en la escena. Cuando trataban las maestras de dirimir esta escena, la respuesta era: hay familias así y también hay familias. Cuando lo planteamos de esta manera, estamos planteando: hay familias así y también hay otras, ¿no? La misma manera, el mismo modo de expresar esa respuesta hace que haya un tipo de familia más reconocida, lo estoy diciendo burlamente, y otras familias están en desventaja. Fíjense que la escena lo que responde y lo que dice, lo que plantea la maestra es que las familias son diferentes todas entre sí. No solo siempre hubo familias como la de Matías, con dos mamás que viven juntas, sino que además desde hace unos años en nuestro país pueden casarse. Digo, no marca una diferencia en el modo de responder. La verdad es que es bien sutil y complejo, pero es muy importante poder revisarlo, porque como ayer hablaba Mercedes Minichelli respecto a las palabras, cuando nosotras hablamos y decimos, también construimos modos de pensarse, modos de verse, y también estamos transmitiendo nuestros mismos modos de pensar, los propios modos de pensarnos y de vernos. Pero una cosa es seguir trabajando la primera puerta de entrada y otra cosa es no poder ver, no poder trabajar, no poder observarse y trabajar colectivamente, porque esto no es una maestra, no es una directora, no es una inspectora, es necesario trabajar colectivamente para poder ahí interrumpir esto que ya viene dado, esta construcción que circula entre nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos ahí para construir otros modos, para acompañar, para dar herramientas? El siguiente. Viste que en el jardín hay dos hamacas. El otro día Ana se paró delante de la hamaca que estaba usando Juana. Estaba parada, mirándola, pero era claro que quería su hamaca. Y no sabes, solo con ese gesto Ana salió de la hamaca y se fue a la otra. Le dejó el lugar sin siquiera decirle nada. ¿Y vos qué hiciste? Me acerqué y le pregunté a Juana, ¿pero de verdad querés dejar la hamaca? Porque vos podés elegir dejársela o no. Y a Ana le dije, ¿vos le preguntaste si acepta prestarte la hamaca y esperaste su respuesta? La ESI en el jardín es abordar el consentimiento. Para la Dirección Provincial de Educación Inicial es el compromiso con un derecho que nos hace más libres a todas y todos. Más libres a todas y todos. Breve, patio, espacio de juego, también es un espacio de enseñanza. También ahí está presente la ESI como muchas otras cuestiones de enseñanza. ¿Podemos pensar una intervención diferente? Sí. Podría ser que la maestra le diga, déjala que se amaque, vos tenés otra hamaca, espera un momento, hay que compartir, etcétera, etcétera. Pero estaríamos prescribiendo, que es lo que planteamos respecto a la ESI, que no es por donde vamos, no se trata de prescribir, y en esta situación estaríamos dejando pasar una oportunidad para problematizar. Bien. Y otra de las cosas que quiero puntualizar de esta escena, que tiene el consentimiento como eje central. Hasta acá las escenas que dan cuenta de la mirada transversal e integral que estamos planteando. Y para cerrar, se trata de incluir los ejes de la ESI en las propuestas que enseñan, en la organización institucional, de atender las situaciones cotidianas que irrumpen, de informar a las familias de qué se trata la ESI. Es en todas sus dimensiones de puerta de entrada donde la ESI se hace efectiva y se evidencia. Y se evidencia la transversalidad y la integralidad. Para el nivel inicial, la ESI se trama en todas estas dimensiones de la vida escolar. Y tienen que ser pensadas todas juntas. No puede ser primero una y después otra. Reitero, no es una clase, no es un taller, no es una intervención ni una acción aislada.
Cada acción es el producto de un trabajo previo. Si voy a sacar los carteles del baño, de nena y de nena, es el producto de un trabajo previo. No es una acción, no es por sacar un cartel o poner una cartelera que estoy trabajando o no trabajándola en sí. Es una perspectiva para pensar. En este sentido, tenemos tarea entre manos. Vamos a escucharlas entonces a Graciela Merino y a Marita Reynoso, ambas son asesoras de nuestra dirección. Graciela está coordinando junto con Laura el proyecto, ustedes saben, Más ATR, y con Marita trabajaron específicamente en todo lo que tiene que ver con la cuestión de la literatura en el nivel. Marita además fue parte del equipo responsable de la provincia para la selección de los libros que ustedes recibieron de Abre Mundo. Y la verdad es que está haciendo, junto con todo el equipo de Más ATR, un trabajo muy profundo en relación a la cuestión de acercar la literatura a la infancia, de lograr que las bibliotecas se abran hacia los chicos y hacia sus familias. Y en este momento que tuvimos la posibilidad de contar con talleristas para apoyar la tarea, armaron entonces la propuesta específica para esos talleres como ideas generales. Y bueno, queremos escuchar entonces el trabajo que hicieron. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, inmensa alegría y emoción de estar en esta mesa y en este encuentro de inspectoras provincial, ¿no? Este encuentro que veníamos esperando y hablando, y en este encuentro provincial de inspectoras que también están presentes las formadoras, como dijo Ani, ¿no? Una nueva figura que se incorpora al trabajo en los diferentes territorios, en los distritos, en las regiones, estas formadoras que son reconocidas en cada uno de sus distritos por su trayectoria, por su formación y por el trabajo que vienen desarrollando. Bueno, va mi reconocimiento al trabajo que están haciendo en coordinación con el equipo de la dirección, en coordinación con Laura, que me acompaña en esta tarea, con Marita, ¿no? Y con todas estas colegas que van sumando sus aportes en esto que llamamos Programa Más ATR. Pero un poquito voy a hacer un recorrido breve por el programa que ustedes conocen y después voy a pasar a Marita, que va a hacer un poco más la especificidad dentro de Infancia Lectora. Pongo los anteojos. Ustedes, como saben, el programa en el nivel inicial asumió desde el inicio características propias, ¿no? El programa, ustedes saben que se desarrolló también para el nivel secundario y para el nivel primario, pero inicial tuvo características desde el primer día que se pensó en relación, por supuesto, con los marcos y los propósitos y las líneas prioritarias del nivel y de la dirección inicial. Y entre las líneas prioritarias, por supuesto, que están las infancias lectoras, la literatura. Sostuvo un abanico de acciones con la incorporación de 17 formadoras, que, como dije, tienen un nombre, tienen un recorrido y tienen una formación. Pero no así el programa, se llaman formadoras. ¿Por qué formadoras? Porque tuvieron un abanico de acciones para apoyar, fortalecer y asesorar a los equipos institucionales en articulación con las inspectoras, ¿no? Tuvieron que hacer un lugar en los distritos, trabajar codo a codo, trabajar con
cada una de las inspectoras, haciendo una cartografía del lugar, del distrito, de la región. Muchas tienen 2 regiones y tienen que atravesar desde 200, 300 kilómetros para desplazarse a las mesas de trabajo con directoras, con inspectores. Entre los dispositivos de acciones podemos hablar de encuentros con distritales, regionales, mesas de trabajo que fueron desarrollando, mesas de trabajo con maestras también. Y en esta primera etapa, vuelvo a decir, se priorizaron las acciones, entre ellas las acciones que tienen que ver con desplegar en todos los jardines, a partir de la llegada, como decía Ani, de los libros del programa Leer Abre Mundos, el trabajo educativo sobre infancias lectoras. Había que hacer un foco, porque teníamos que trabajar, por un lado, la profundización de las propuestas de enseñanza, por otro lado, lo que era sumamente importante, que hizo ayer referencia al ministro, era la continuidad de la asistencia de los niños y que todos los niños estén en el jardín. Después de una pandemia, después del trabajo en burbuja, teníamos que lograr que todos nuestros niños vuelvan al jardín y que no dé lo mismo venir o no venir, asistir 1 o 2 veces por semana, tenían que asistir todos los días. Y a su vez uno de los objetivos también tenía que ver con la articulación con la escuela primaria, con el nivel. Entonces se priorizó hacer foco. Marita decía, hay que hacer foco, hagamos foco en la literatura, en infancias lectoras. Y ahí llegaron las cajas y ahí empezamos a trabajar fuertemente con la apertura de las cajas y con que estos libros salgan del jardín, los mejores libros. Ayer Patri nos dio una tarea, ¿no? En la listita dijo, la semana que viene, realmente todos los libros en los hogares, porque fue un trabajo que se insistió en que salgan, pero costó. Pero, ¿cuál era el propósito de este trabajo con la literatura? Uno de los propósitos es intensificar la enseñanza de las prácticas de lectura, escritura, oralidad, y dar mayor continuidad, como les dije, a la asistencia de niñas y niños y potenciar esta articulación. Por eso en el ciclo 2022, este año, profundizando el trabajo iniciado, potenciando las experiencias en torno a infancias lectoras, se abrió para el nivel una nueva etapa del programa ITR. Y ahí, lo que les decía recién, viene la incorporación de las maestras y maestros talleristas, otra novedad para el nivel inicial. Las maestras y maestras talleristas son docentes con perfil de tallerista, que había que definir el perfil que es un maestro tallerista. Nunca tuvimos esta experiencia, sí, trabajo en talleres, pero había que también definir qué es el trabajo en talleres. Estos talleres de alfabetización inicial vinieron determinados ya para todos los niños de 5 años que cursan en los jardines de infantes de gestión estatal. Venía conversando hoy con las colegas de gestión privada, con las asesoras, Marcela, y hablábamos que este programa viene para gestión estatal y me preguntaban un poco de qué se trataba, cómo era. Y cuando estuvimos con Patri en Bahía Blanca, tuvimos la grata conversación con las inspectoras también del DIEGER que nos pedían el trabajo que se estaba desarrollando, nos pedían los guiones, por supuesto, porque la idea es que trascienda la propuesta de este año y de la sala, sino que pueda desbordar también en todas las salas, en gestión estatal, por supuesto, y en gestión privada. Más allá de esto, las talleristas estaban designadas en los jardines de infantes también de jardines comunitarios, conveniados. Hablamos que el programa es una política pública que viene a dar respuesta a una necesidad educativa, garante de derechos y promotora de inclusión social. Ayer se habló mucho de qué es la inclusión, ¿no? Nosotros hablamos de inclusión social y educativa. Se asignaron más de 6.000 módulos Forte, que llamaron así, módulos Forte, que secundaria los maneja, pero para inicial fue realmente una novedad. Para inicial representa la incorporación de alrededor de 3.000 maestros talleristas en toda la provincia de Buenos Aires, que brindaron y brindan la cobertura a 91% de las salas de 5 años
y que alcanzan a más de 3.000 jardines, incluyendo 34 jardines comunitarios. Estamos hablando de un programa que trabaja con los niños de 5 años, de toda la provincia de Buenos Aires. Desde la dirección de Inicial entonces pensamos frente a este desafío, con Patri, marcando el rumbo, con esos gestos que ya ayer nos hablaba Beatriz, de estos gestos políticos y pedagógicos, ¿no? ¿Por dónde ir? ¿Cuál era el rumbo de los talleres? ¿Qué pretendemos de los talleres del nivel inicial? Y con Ani, por supuesto, que trabajábamos todo lo que tiene que ver con las propuestas de enseñanza. Desde la dirección entonces pensamos que los talleres tenían que ser en clave pedagógica, pero que no buscaban reproducir las actividades en el formato tradicional que se hacen en la sala, sino se trataba, un poco trayendo lo que decía recién Luciano, de resignificar los espacios, no solo los espacios, sino resignificar los tiempos. Y también los espacios como esos espacios que invitan, que alojan, siempre construcción, donde puedan desplegarse variadas situaciones de enseñanza, donde se ofrezcan múltiples oportunidades para que las niñas y los niños puedan vincularse de una manera personal y compartida con diversas y significativas experiencias culturales. Así, el trabajo con infancias lectoras entró en diálogo con otros lenguajes expresivos. Así entró el teatro, los títeres, la expresión corporal, el cuerpo en movimiento. En esta línea, en la institución, el Jardín de Infantes, desde su conocimiento del contexto, de esa cartografía que tiene que hacer la directora, el equipo docente con el inspector, del contexto de cada jardín y de su propuesta pedagógica, quienes las y los inviten a entrar en este tiempo. Es un tiempo suspendido, un tiempo de las voces infantiles, y ayer se hablaba también de los silencios, no solo de las voces, de los niños, de los silencios, encuentren el mejor lugar. Conversamos en varias reuniones con inspectoras, con directoras, especialmente sobre la importancia de la participación de las familias y la comunicación de la propuesta pedagógica. Recién hablaba Elisa sobre comunicar, comunicar estas propuestas, comunicar el porqué del trabajo sobre la ESI. Nosotros también pensamos y trabajamos con las inspectoras, con las formadoras especialmente, sobre cómo comunicamos esto de los talleres. Es inaugural que hablan los talleres en contraturno en muchos casos. Hablábamos de organizar los tiempos en contraturno, de 12 a 1, en el mismo turno. Es un personal nuevo que ingresa en la institución. ¿Cómo le comunicamos a las familias a qué viene? Viene para trabajar con los de 5, para prepararlos para la primaria. Se empezaron a conjeturar un montón de hipótesis. Entonces se abrieron interrogantes como pensar institucionalmente, de qué modo hacer pública la propuesta de enseñanza, cuál es el mejor modo, cómo incluir a las familias, qué significa incluir y abrir las puertas de las manos de los talleres. Se usaron carteleras, cuadernos de comunicados, se trabajaron en reuniones con la participación, en muchos casos, de los nenes en los talleres y con las familias participando de esos talleres. Ahí también nos preguntamos cómo hacer que la maestra o el maestro a cargo del taller pueda establecer una alianza pedagógica con la familia. Hablamos de un vínculo pedagógico. A partir de las primeras evaluaciones, no dije que el taller era mayo y junio, ya pasamos un mes, justo un mes del inicio de los talleres, que empezaron el 2 de mayo con ciertas dificultades que tienen que ver con cuestiones de nombramiento, administrativas, de organización. En estas primeras evaluaciones podemos observar que las familias participan de diversas maneras en las propuestas de los talleres, que incluyen lenguajes expresivos, lectura de texto, la construcción de algunos elementos, la participación en juegos matemáticos, que hemos visto fotos de familias saltando en la rayuela. Ya voy terminando. Ahí me quiero traer una imagen de un jardín de La Salada, el 908, de La Matanza.
vimos fotos, la inspectora nos relataba el trabajo que habían hecho con una comunidad de familias bolivianas que ingresaba al jardín por primera vez de la mano del taller. Agradecían, entraban a preparar susurradores con unos guiones de poesía y agradecían que habían ingresado al jardín y conocían sus espacios, sus propuestas. Bueno, como decía Beatriz ayer, tenemos que pensar que poner en marcha los talleres de alfabetización inicial en los jardines de infantes en este tiempo y en cada uno de los diferentes contextos fue un desafío que requirió la organización de dispositivos de intervención. Construir dispositivos de intervención significa hacer lugar a algo nuevo, a una transformación, a transformar a un nivel institucional que requiere para esa transformación de un armado. Estos talleres no son un momento más, sino que pretendemos que sea una posibilidad para transformar la educación. Por eso apostamos desde el nivel inicial a la continuidad de la esencia de los talleres desde la potencia y los efectos que proyecten, más allá de la finalización del programa, leyéndolos en clave institucional. Y para cerrar nada más vamos a compartir algo que es un video con imágenes de algunas de las experiencias desarrolladas a lo largo y a lo ancho de la provincia, con fotos que fueron compartiendo las distintas inspectoras. Muchas gracias. Solamente compartir un trabajo colectivo, algunas pinceladas y algunos conceptos del enorme trabajo político, pedagógico, didáctico que viene haciendo la provincia de Buenos Aires hace muchos años. Luego se descontinuó sobre las prácticas de lectura y las prácticas de literatura en el nivel. Así que solamente compartir algunas pinceladas, algunas imágenes y para compartir algunas ideas que las dejamos flotando para seguir profundizando. Bueno, entonces, esta primera imagen, retomo la imagen que nos trajo Patria ayer. Patria hablaba de esta niña, de la trama por detrás de esta imagen, hablaba de un gesto. Y yo cuando Patria hablaba me quedaba pensando en la maestra, en la directora, en las inspectoras que posibilitan estas imágenes. Cómo aparecen en los jardines unas agendas de lectura, una selección de libros de un autor sofisticado como es Oliver Sheffer. Ahí por detrás está El pequeño niño come libros, una historia maravillosa que se las recomiendo. Estos libros no estaban en las cajas de Leer Abre Mundo. Eso fue lo que me sorprendió de esta imagen. ¿Cuál fue el movimiento didáctico de esta maestra para ir en búsqueda de esta literatura? Y sigo con las pinceladas, unas pocas pinceladas, insisto, es un trabajo colectivo. Estas imágenes pertenecen a los jardines de la provincia de Buenos Aires, son las imágenes que el equipo Más ATR está recogiendo con un trabajo extraordinario, sólido, centrado, comprometido. Entonces, decir que Infancia en Lecturas recoge solamente una serie de experiencias. Y avanzo un poquito más. Y en ese recoger experiencias tomo la palabra de María Emilia López. Dice, los juegos de palabras, los versos, las coplas, las gintajáforas, los límeres, las rimas, los trabalenguas, las adivinanzas, las canciones, las retahillas, los versos libres y el coqueteo con el sentido, constituye no solo un derecho lúdico y poético de las infancias, sino también el bagaje básico para el acercamiento a la lectura y la escritura. Es absolutamente profundo y complejo. Habla del coqueteo. La formación de lectores implica el saboreo, la recursividad, el poner una y otra vez, retomo las palabras de Patria que trae Luciano, la desmesura. Poder apropiarse de que el caudal simbólico implica desmesura. Y la responsabilidad política del nivel inicial en pensar en los futuros lectores y escritores convencionales. Nos estamos encontrando con niños
grandes que no acceden a la alfabetización. Tenemos una enorme tarea, una enorme responsabilidad en el nivel inicial. Sabemos de todas las discusiones que tenemos en torno a las prácticas de lectura y escritura. No estamos hablando bajo ningún punto de vista que las niñas y los niños del nivel inicial lean y escriban de manera convencional. Estamos hablando de transitar por prácticas y experiencias de lectura y escritura que sean un bagaje simbólico, esto que dice, el derecho lúdico y poético de las infancias. Bueno, ayer Martín nos mostró el derecho lúdico y poético que tenemos todos, ¿sí? Pero bueno, nuestra responsabilidad en el nivel inicial es con las infancias. Entonces, algo que me insiste en estas pinceladas es cómo entramar esas políticas públicas, esos derechos de las infancias, a lo lúdico con nuestra tarea cotidiana, con la tarea del inspector. Porque realmente cuando uno habla de prácticas de lenguaje, de literatura, la cabeza se nos va específicamente hacia la tarea cotidiana del maestro, ¿no? En esa intervención chiquita, didáctica que hace el maestro. Me pregunto, y quiero invitarlos a pensar en la responsabilidad de todos en instalar, en sostener de manera distrital y regional políticas de lectura. Las pinceladas que tomo, Infancias Lectoras, se propuso algunos pocos ejes para poder sostenerlos en el tiempo. Un eje que marcó Infancias Lectoras fue la recuperación de una política pública que es la entrega de libros. Para aprender a leer y escribir necesitamos libros. ¿Sí? Hemos recibido en el año 2012 las famosas, aquellas casas de samba que tanto disfrutamos, esas colecciones por salas que circulaban. La verdad que fue una emoción muy grande. Mucha gente luchó mucho para recuperar esta política y por eso retomo la lista de Patri. Recuperamos una política para que salgan esos libros a las casas. Estamos esperando pronto los libros para aprender. Es una nueva colección en donde se van a entregar 2 ejemplares para los niños de sala de 3, 4 y 5. Es una entrega inédita. Hubieron anteriores entregas a la sala de 5, allá cuando entregaron Clarita se volvió invisible, Los 3 osos, ¿se acuerdan? Las bibliotecas personales. Algo de las pinceladas es pensar en una política pública. Luciano hablaba de los espacios, ¿sí? Necesitamos pensar el acceso a esos materiales. ¿Cómo organizamos las bibliotecas? Una inspectora amiga que pasaba por allá acompaña a vernos. Nos juntamos para pensar espacios en donde podríamos instalar las bibliotecas de los jardines. No da lo mismo un lugar que otro, no da lo mismo la distribución, el acceso. Es algo, y insisto con la pregunta, en lugar del inspector, pensando en esta trama con los equipos de conducción. Y ahora voy a la didáctica más específica, lo chiquitito. En lugar del inspector, pensando las situaciones didácticas en torno a la biblioteca. Cómo generar situaciones de intercambio de lectores, cómo clasificar con los niños los libros de la biblioteca, cómo armar un inventario, cómo hacer recomendaciones literarias, cómo explorar libros, cómo los inspectores y los que tenemos responsabilidades también podemos generar espacios para discutir didáctica con los maestros. Y por supuesto acá ocupa un lugar central, centralísimo, el valor fundamental de los préstamos domiciliarios. No es solo la bolsita de libros que va y viene. En esa bolsita va la posibilidad del acceso a la cultura de muchas niñas y niños. Una más. Otra pincelada es, necesitamos seguir pensando políticas de lectura que indefectiblemente convoquen a las familias y a las comunidades. Cuando hablamos de bibliotecas, no solo hablamos de bibliotecas de sala y de jardín, hablamos de espacios comunitarios, de instalar bibliotecas en casas, de participar de tantísimas experiencias comunitarias. Uno más, ya cierro, y vuelvo a la opción didáctica. Algo
que insistimos en los talleres es pensar en itinerarios de lectura. No pensamos las situaciones, la formación de lectores, insisto con esto, es recursiva, es extensa, implica un tiempo. Paco siempre nos habla de un tiempo infantil. Pensar la didáctica de la lectura y la escritura en torno a los itinerarios es ser respetuosos de esa recursividad, de cuando un niño o niña, léemelo de vuelta, me lo llevé a mi casa, vuelve para compartirlo. Es ese tiempo que intentamos, y avanzamos, Flor, avanzamos, una más, acá. Tratamos que los talleres del trabajo con masa TR se impregnen de estas pinceladas. En los talleres pensamos el trabajo con las familias, en los talleres pensamos en itinerarios, en los talleres pensamos el criterio de selección de materiales. Con Ani compartíamos, los talleres vienen a permitirnos pensar la reorganización de la enseñanza. Le pusimos otra denominación a los talleres, le agregamos andar entre libros, y ahí recomiendo una autora, Teresa Colomer. Es un título de un ensayo precioso de Teresa Colomer que lo podemos compartir. Ella habla de andar entre libros y lo liga con las conversaciones literarias. Ayer se habló bastante sobre conversaciones literarias. Y para terminar, avanzo una más, gracias. El documento, solo un pantallazo del documento, lo tienen en papel y digital, lo pueden seguir. ¿Por qué pensamos en 6, 7, podrían haber sido 10? Son cientos en este momento de talleres absolutamente diferentes. Pensamos en algunas cuestiones. Recuerdo una directora el otro día en Matanza que decía, en los talleres hay que intensificar el trabajo de lectura de novelas. No se leen muchas novelas en mi jardín. ¿Sí? Bueno, ahí hay trama, política, decisión, gestión. Bueno, nada, el documento recorre algunas posibilidades, el trabajo con formas versificadas, algunos itinerarios de recorridos lectores, el trabajo con novelas, las famosas sesiones simultáneas de lectura, tan conocidas. O sea, no hay ninguna novedad en este documento. Hay recursividad, insisto, del trabajo de muchos años en la provincia de Buenos Aires sobre las prácticas de lenguaje y literatura. Y para cerrar la última imagen, los talleres de alfabetización nos pensamos como un espacio que invitan, que alojan, siempre en construcción, donde puedan desplegarse variadas situaciones de enseñanza, donde se ofrecen múltiples oportunidades para que los niños y niñas puedan vincularse de manera personal y compartida con experiencias culturales. Un desafío educativo inédito que invita a las niñas y a los niños a un encuentro novedoso y desafiante. Recién decía, es la novedad del taller, pero a su vez es la posibilidad de impregnar la tarea del jardín. Gracias. La idea nuestra para cuando planificamos este encuentro era justamente poder penetrar en lo que son los marcos normativos que de alguna manera hay algunos que son muy novedosos, como lo planteó Luciano en relación con la educación ambiental integral. Otros son ya, digamos, viejos, aunque nos cuesta que estén presentes en la práctica. Y otras son miradas que se van transformando, digamos, en el tiempo, como es el caso de la educación intercultural. Nosotros entonces les decía, queríamos trabajar con ustedes estas cuestiones junto con la inclusión educativa,
porque justamente son las miradas que tiene que atravesar el proceso de actualización curricular. También es cierto que cada una de estas perspectivas, uno diría, a ver, ¿cómo van a ser para pensar la interculturalidad, el ambiente, la educación ambiental, el tema de la ESI? O sea, es como que es un paquete demasiado importante, pero cuando uno empieza a rascar, digamos, las posturas, lo que descubre es que hay confluencias de enfoques, o sea que no son miradas diferentes cada una de estas propuestas, sino que son propuestas que efectivamente confluyen, ¿sí? Creo que en ese sentido, por lo menos la sensación que yo tengo desde mi propio desconocimiento, porque acá también tenemos que tener en cuenta que ninguno de nosotros es experto en cada uno de estos enfoques, ¿sí? Estamos como adentrándonos, algunos más y otros menos. Y cuando uno empieza a revisar los diferentes enfoques, descubre que uno podría decir que el enfoque de la educación intercultural tiene una mirada que abarca, ¿sí?, lo que es la educación sexual integral y que también abarca el tema de la educación ambiental integral. Y cuando uno lee, encuentra que las cuestiones de género están en la ley de ambiental integral como en la educación integral. O sea, que hay, vuelvo a decir, una gran confluencia. Pero esa gran confluencia también implica el desafío de lo que planteaba Elvi en relación a cómo logramos que efectivamente esto que estamos diciendo teóricamente de hablar de una mirada integral, cuando estamos hablando de una mirada transversal, ¿cómo lo traducimos? ¿Sí? Ya no solamente en la práctica cotidiana de las instituciones, ¿cómo lo traducimos curricularmente? Ese es un gran desafío, en el sentido de poder pensar entonces cómo en este momento tenemos como las dos tareas. Por un lado, transformarnos personalmente, porque cada uno de estos enfoques implica un compromiso personal particular para todos, no solamente para el maestro del aula, nos implica absolutamente a todos, nos implica como sociedad también. Y por el otro lado, cómo logramos que esta mirada efectivamente pueda brindarle herramientas a los docentes para poder llevar adelante un proyecto educativo donde se vea claramente que lo que está planteado de manera más teórica se pueda concretar. En esta, yo hice una especie de síntesis de lo que fue todo el trabajo de estos 2 días, recuperando algunos conceptos. Por un lado, pensaba en Beatriz Greco, cuando ella habla sobre el tema de la autoridad pedagógica, ¿sí? Y en especial pensaba en la importancia que tiene ese concepto para cada uno de nosotros, en el sentido, ella lo decía, que si autoridad pedagógica no es autoritarismo, autoridad pedagógica implica la posición desde el conocimiento, pero la habilitación para que los otros, ¿sí?, también compartan ese saber, la posibilidad de efectivamente generar climas de confianza, construcciones de equipo, es decir,
una posibilidad de repensar cada una de las funciones, porque el tema de la autoridad pedagógica no es que solamente interpela al equipo directivo, al equipo supervisivo, también nos interpela a nosotros como autoridad pedagógica. De qué manera nosotros también generamos la confianza en nuestro propio equipo, pero en el equipo ampliado que lo constituyen ustedes también. De qué manera las propuestas en relación a cómo nos estamos imaginando el crecimiento del nivel permite que todos compartamos el mismo camino, el mismo rumbo, aunque tengamos posiciones político-partidarias diferentes, pero tenemos que compartir la misma propuesta, que es una propuesta ético-política, en el sentido justamente de lo que planteaba también Luciano en relación al tema de la construcción de ciudadanía, que lo planteó Silioni, que lo planteó también Patricia, es decir, el tema de cómo desde podemos construir un trabajo que nos aúna en nuestras diferencias, y ahí viene la importancia de la educación intercultural, porque la educación intercultural no es solamente tener en cuenta las diferentes culturas que habitan los territorios, ¿sí? Sino que la educación intercultural supone también básicamente la asunción de los acuerdos y desacuerdos, de las negociaciones y de las discusiones, pero siempre en función de algo que es básico, que tiene que ver con el respeto que nos debemos todos en nuestra, nos debemos como personas y nos debemos además como un colectivo que, digamos, que tenemos apuestas similares. Y me parece que ese es un punto importante. Y ahí entra también el planteo que hace Sebastián en relación a la cuestión de la discapacidad, el tema que él plantea claramente que el tema de la discapacidad no parte de considerar al otro como que es un incapaz, sino que está en incapacidad. Y eso cambia mucho, porque una cosa es la esencia y otro es el estado. Entonces, pensar la discapacidad desde el lugar de que está incapaz, pero que no es incapaz, supone entonces una apuesta por la capacidad que sí tiene y no por la incapacidad que no tiene. La otra cuestión es la fuerza de la propuesta que nos hizo Cristina con el planteo en relación con la educación intercultural, cómo ella, a través del relato que hace, permite que todos podamos ir viendo ese proceso de construcción de comunidad que hace en el jardín. Me impactó mucho la experiencia del Día de la Madre, ¿no? Del 15 de mayo de la Madre. Y cómo, a partir de la reacción de algunas de las familias, transforman la propuesta, toman en cuenta y construyen comunidad pensando en el festejo de una madre latinoamericana. Digo, esta mirada acerca de las comunidades, las necesidades, las dificultades, las distintas culturas presentes, los lenguajes, las visiones del mundo, las miradas, todo eso es algo que tiene, digamos, que de alguna manera entra dentro del campo del respeto, no de la tolerancia, porque no estamos tolerando al otro, lo estamos respetando porque lo reconocemos como un otro que es igual a nosotros y que además en esa igualdad en relación con nosotros
nos permite construir un camino en conjunto, ¿sí? Nos permite establecer acuerdos. El otro tema que aparece fuerte fue la cuestión de la educación ambiental, mirada también desde lo intercultural. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza los planteos que se hacen desde la ley, los documentos que está sacando en este momento el Ministerio de Educación, ellos hacen una mirada que es muy interesante. Primero hablan del ecofeminismo. Habría que investigar qué significa esto del ecofeminismo, ¿no? Es decir, y por el otro lado, la reivindicación de las distintas culturas, en particular de las culturas originarias, en su relación con la naturaleza. Y cuando uno habla de la necesidad del ambiente sano, ¿sí?, como un derecho que tenemos todos, bueno, cómo a partir de las sociedades capitalistas, la relación con la naturaleza se desvirtuó totalmente, porque no hay, no hay un respeto hacia la naturaleza, sino un usufructo de la naturaleza, como bien lo planteaba Luciano. De tal manera que recuperar los saberes que tenían los pueblos originarios en relación a el cuidado de la naturaleza, el respeto por la naturaleza, el sentir ser parte de la naturaleza, y donde la naturaleza no es algo que es externo a mí, como lo dijo Luciano, en la naturaleza somos nosotros también en la naturaleza. Nosotros también somos parte de esa naturaleza. Por lo tanto, ¿de qué manera también la cultura? Por eso yo les decía que si ustedes ven cada una de estos marcos jurídicos que tenemos, están entrelazados. Ahora, el desafío es cómo hacemos para que esto que uno dice que es todo no sea nada, porque también eso es un desafío. ¿Y cómo hacemos para que, como decía él, si no tenemos el taller D o la clase D, pero también corremos el riesgo de que al no tener ni la clase D ni el taller D, quede simplemente en una iniciativa de un maestro que interviene en determinado momento. De tal manera que, todo este proceso que estamos iniciando junto con ustedes en relación con la consulta curricular, tiene que permitirnos no solamente pensar desde el punto de vista curricular, sino desde el punto de vista del funcionamiento de nuestro sistema, de las prácticas de enseñanza del sistema, de cómo vamos de alguna manera alimentando una manera diferente de poder pensar la educación inicial. Por eso, si ustedes se acuerdan, nosotros en febrero empezamos a discutir estos temas en la jornada. Yo sé que esto no es sencillo, es complejo, pero tenemos que empezar a transitar este camino de poder volver a repensar el funcionamiento de nuestro nivel en función de estos marcos, pero además en función central de recuperar el tema de la centralidad de la enseñanza, en poder efectivamente volver a discutir qué significa enseñar para nosotros en el nivel inicial. Porque a veces uno tiene la sensación de que, enseñar significa dar clase de, y esta no es la mirada que tenemos nosotros en relación con la enseñanza. Entonces, volver a pensar en cuál es la propuesta de enseñanza, cuál es el lugar de los chicos en esa propuesta de enseñanza. ¿Qué pasa con las propuestas que estamos haciendo donde
hablamos de una actividad significativa, pero ¿qué significa una actividad significativa? ¿Es significativo que un chico esté sentado en una silla copiando? ¿Es significativo que un chico esté apilando 3 bloques sobre una mesa? Es decir, veamos, discutamos el sentido de nuestras propuestas. Bueno, mis queridas, mis queridos, vayamos a